Saludos y bienvenidos sean todos mis queridos amigos y hermanos a esta nueva oportunidad, a este tiempo para compartir su palabra. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de cada uno de sus hogares. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de la internet, a través de las diferentes redes sociales. Y en la mañana de hoy quiero pedirte que dispongas tu corazón, que puedas decirle: Señor, habla mi vida, Señor, ministra mi alma, permite que hoy yo sea edificado con tu verdad. Queremos pedirte que puedas escuchar con atención y detenimiento y que puedas pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo pueda hablarte, pueda ministrarte. En la mañana de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y tiene que ver con la oración ejemplar. Ese es el tema de la mañana de hoy, la oración ejemplar. ¿Cuántos saben que Dios escucha la oración? ¿Cuántos saben que Dios está atento a la oración de su pueblo, atento a la oración de sus hijos? La Biblia dice que la oración de los santos sube como un incienso delante de Dios, como un incienso que agrada al Señor. Tus oraciones son como una fragancia, como un aroma que complace a Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos entender el valor y la importancia de la oración. La Biblia también nos enseña que debemos orar sin cesar, que debemos orar constantemente. ¿Por qué? Porque esto complace a Dios. Ahora, ¿por qué la oración ejemplar? Porque muchas veces hay oraciones que aunque se puedan hacer sinceramente, que aunque se puedan hacer quizás con un anhelo y un deseo interno, esa oración puede estar equivocada. Jesús nos enseñó a orar y Él nos dio una oración modelo. Pero no solamente tenemos el modelo del Padre Nuestro, sino que por toda la Biblia vemos a los hombres de Dios orando y vemos la actitud correcta en la oración. Y el mayor ejemplo de esto fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 26 y vamos a leer desde el versículo 36 en adelante. Mateo capítulo 26, versículos 36 en adelante. Y dice la Biblia: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, y por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Entonces vemos a Jesús en un tiempo de angustia, en un tiempo de aflicción, en un tiempo difícil. Estaba próximo a ser crucificado, estaba su corazón angustiado. Recordemos que era 100% Dios y 100% hombre. Él experimentó el quebranto, él sabía lo que era el temor, él sabía lo que era el dolor. Sin embargo, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que se le venía encima, él pudo mostrarnos una oración ejemplar. Y dice la Biblia en estos versos que 3 veces oró por lo mismo y las 3 veces dijo: si es posible, Señor, si se puede hacer, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Y esto me llama mucho la atención porque nosotros como cristianos debemos aprender de esta oración, especialmente en este tiempo cuando la oración se ha convertido en un amuleto o hemos hecho de la oración una confesión positiva, hemos hecho de la oración cualquier cosa menos lo que es. Y como cristianos y como hijos de Dios nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios. Y qué hermoso que el Señor pudo orar de esta manera maravillosa y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle al Señor que no sea como yo quiero, sino como tú? ¿Se ha hecho esta pregunta en sus oraciones?
O tal vez estamos diciendo que se haga tu voluntad, pero solamente lo decimos como parte del lenguaje religioso que tenemos en nuestra oración. Pero cuando sucede la voluntad de Dios, entonces no la queremos. Cuando sucede la voluntad de Dios o cuando la entendemos y la sabemos, nos da igual lo que Él piense y seguimos batallando por lo que nosotros queremos. Pero Jesús dijo que no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la oración ejemplar y hermosa y maravillosa que nosotros debemos aprender. Dice la Biblia que volvió a orar por segunda vez y le dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si no puede hacerse de otra manera, Señor, entonces que se haga tu voluntad. Y la tercera vez dice la Biblia que dijo las mismas palabras. Y la misma palabra es que se haga tu voluntad. Ahora, muchos de nosotros sabemos y entendemos la importancia y la necesidad de orar siempre y no desmayar. También sabemos los beneficios de la oración y muchos otros hemos sido testigos oculares de su gran poder. Sin embargo, si somos sinceros nos daremos cuenta que siempre nuestras oraciones, en su mayoría, giran en torno a nuestro propio beneficio o al de otras personas. Siempre estamos dame, pero nunca dispuesto dame fuerza para yo darte, Señor, sino siempre dame. Parecemos un gatico chino siempre con las manos extendidas y moviéndolas hacia arriba y hacia abajo. Estamos todo el tiempo orando en torno a nuestro propio beneficio o al de otras personas. Hemos condicionado nuestras oraciones solo como un medio mediante el cual solo conseguimos cosas que nos ayudan a solucionar problemas materiales. Y es tiempo, mis amados hermanos, es tiempo de que veamos la oración también como el medio empleado por Dios para comprender y conocer su voluntad. Es tiempo ya, mis amados hermanos, de que veamos la oración como el medio empleado por Dios para comprender y conocer su voluntad, para recibir fuerzas, para poner por obra su palabra. La meta de la oración no es siempre conseguir lo que queremos, sino también aceptar la voluntad soberana del Padre. Cristo fue el más grande ejemplo. En primer lugar, mis amados hermanos, nuestras oraciones no son para cambiar la voluntad de Dios, sino para aceptarla, para cumplirla. Esa debe ser mi intención mediante la oración. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, cumple tu voluntad en mi vida, cumple tu voluntad en mi matrimonio, cumple tu voluntad en mis hijos, cumple tu voluntad en mi familia. Y desde luego, usted dirá: pastor, pero es que me da miedo la voluntad de Dios. Si te da miedo la voluntad de Dios, no la has entendido. Si te da miedo la voluntad de Dios, entonces no la has entendido y debes comenzar a estudiar la voluntad de Dios por medio de las Escrituras, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aun cuando parezca dura y fuerte. Si estás orando por un novio, por una novia, estás orando por un hombre, por una mujer y tal vez estás orando que se haga la voluntad de Dios, pero tienes temor de que sea o no sea, no entiendes. Si la voluntad de Dios es que no sea él o que no sea ella, es por tu propio bien, es por tu propio beneficio. Si la voluntad de Dios es que estés aquí, es por tu propio bien, porque en cualquier otro lugar no será como lo piensas ni como lo crees. Dios conoce tu presente, tu pasado y tu futuro. Él lo conoce todo. Entonces, nuestras oraciones no deben ser simplemente para cambiar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo perfecto es la voluntad de Dios. Entonces, debo aceptarla. Ahora, es cierto que debemos y podemos orar por muchas cosas y circunstancias, pero hemos también de reconocer que la Biblia enseña que Dios nos escucha en cualquier cosa que le pidamos, si está de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Porque a veces pedimos, pero también debemos aprovechar el tiempo de la oración. No debemos pedir cosas que sabemos que no son voluntad de Dios, que están expresadas claramente en las Escrituras. Pero si sabemos que lo que estamos pidiendo es conforme a la palabra, entonces insistamos en la oración, porque Dios le complace cuando usted y yo le pedimos. A Dios le gusta que nosotros dependamos de Él. Cuando usted ora, cuando nosotros estamos orando, estamos diciéndole: Señor, aquí estoy, humildemente, quiero tu dirección, quiero tu voluntad, quiero tu gracia, tu poder, quiero que me guíes, quiero que me muestres, quiero que tú seas mi proveedor, mi ayudador. Yo estoy reconociendo, Señor, que dependo de ti y que mi única fortaleza está en que yo pueda vivir sometido a ti. Y esta es la confianza que tenemos, dice la Biblia, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quién? Dios nos escucha. Si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, no significa que cuando no es conforme a su voluntad, no te oiga. Sí, el Señor le escucha. Y a Dios le da dolor y tristeza que nosotros como cristianos, conociendo la palabra, estemos pidiendo cosas que van en contra de su voluntad.
Él nos escucha. Lo que significa que Él nos oye es que Él nos va a responder. Él está escuchando esa oración. Y cuando oramos al Señor fuera de su voluntad, Él también nos oye, pero no va a responder. Ahora fijémonos en nuestro Señor, quien va al Padre diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestra actitud, mis amados hermanos, mediante la oración debe ser, Señor, como tú quieras. Pero a veces vamos a la oración y comenzamos a orar y comenzamos a pedir y ya tenemos claro lo que queremos. Ya estamos trabajando para lo que queremos. No, ora al Señor verdaderamente desprovisto de todo plan y de toda idea. Solamente di, Señor, aquí está esto. No tomes decisiones, o a veces oramos pensando que Dios está de acuerdo con nosotros, sin saber verdaderamente si es o no su voluntad. Entonces, si tú vas a orar para que el Señor te dirija para algún plan, algún viaje, tú puedes hacerlo. Pero siempre tienes que esperar la última respuesta. La palabra del Señor debe ser la que prevalezca. Y si el Señor dice no, cuando ya yo tengo todo listo, la pregunta es, ¿estoy dispuesto a dejar todo lo que ya tenía listo por obedecer al Señor? Y es aquí donde está el dilema de muchos cristianos. Es aquí donde está la verdadera lucha en la oración. No es que si Dios escucha o no, es si yo acepto o no la voluntad de Dios. Pasa de mí esta copa, dijo Jesús, si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú decidas, Señor. Nuestra actitud mediante la oración debe ser, Señor, como tú quieras. No es muy fácil muchas veces aceptar la voluntad de Dios. Como hombres y seres humanos nos angustiamos, nos afligimos, pero debemos recordar también que nuestro Dios nos enseña que su voluntad es agradable y perfecta. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto me encanta, y quiero que lo entiendas, y quiero que lo recibas con mucha humildad y con amor, y que lo atesores profundamente. Primero debes entender que para comprender la buena voluntad de Dios, dice que es agradable y perfecta. Di ahí donde estás sentado o donde me estés escuchando, tu voluntad, Señor, para mi vida es agradable y perfecta. Por tanto, debo esperar en ella y confiar en ella, porque tu voluntad es agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es siempre, o mejor dicho, su voluntad no es siempre que nosotros recibamos lo que queremos y lo que deseamos. La voluntad de Dios no siempre es que recibamos lo que queremos y deseamos. ¿Cómo, pastor? Eso me aterra. Sí, la voluntad de Dios no es siempre que recibamos lo que queramos y deseamos. Pero algo sí es seguro, la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Dios tiene buenas razones para no darnos muchas veces lo que deseamos. Como muchas buenas razones tiene un padre para no darle a su hijo todo lo que le pide. Porque Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros vemos limitadamente, pensamos solo en el momento. Dios ve siempre lo eterno y el bienestar futuro. Él siempre ve lo eterno y el bienestar futuro. Como dice Isaías 58, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ustedes piensan solamente en hoy. Ustedes piensan solamente en ahorita. Yo veo el futuro y preveo el futuro. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En pocas palabras, mis amados hermanos, nosotros debemos descansar en que Dios está años luz en conocimiento y en sabiduría en comparación con nosotros. Por lo tanto, puedo descansar en que los pensamientos de Dios, si los míos me parecen buenos, los de Dios serán excelentemente muchísimo mejor. Y si a mí me parece que estoy soñando y pensando alto, Dios está pensando mucho mayor que yo. Ahora, hemos de sentirnos orgullosos de poder ser parte de los propósitos de Dios sobre la tierra. ¿No te has puesto a pensar que es maravilloso que Dios nos permita ser parte de sus propósitos sobre la tierra? No importa las circunstancias. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, lo mejor que podemos hacer es quedarnos allí. No importan las circunstancias si estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces Dios es glorificado por la enfermedad. Y aquí es un tema fuerte porque alguien puede decir, pero como usted no lo está experimentando, pero tal vez experimento otras cosas. Y ruego a Dios que en su misericordia me ayude. Y si es posible que pase de mí esa copa, pero si no, bueno, Señor, estamos en tus manos. Para eso debemos orar.
Para eso debemos estar constantemente clamando al Señor. Y a veces no entendemos, pero a veces Dios es glorificado por la enfermedad, en la escasez y en el dolor. No debemos dudar de esto. En su soberanía no comprensible para nosotros, muchas veces Dios está llevando a cabo sus planes y propósitos. Jesús sabía a lo que se enfrentaba, sabía lo que se le venía encima, pero aún así reconocía que el verdadero deleite estaba en hacer la voluntad del Padre. Qué maravilloso es esto. Él sabía lo que significaba la cruz. Él sabía el martirio que se le venía, pero aún así reconoció que su verdadero deleite estaba en hacer la voluntad del Padre. Tu verdadero deleite, mi querido hermano, tu verdadero deleite, mi querida hermana, tu verdadero deleite, querido joven, tu verdadero deleite, querido padre, está en hacer la voluntad de Dios. En San Juan 4:34 Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, eso es lo que me llena, eso es lo que me da realmente gozo y placer. Mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. En eso es que yo encuentro verdaderamente satisfacción, en la voluntad de Dios. Nuestro Señor oró 3 veces por la misma causa. Señor, si no es posible que esta copa pase sin yo beberla, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos orando, Señor, hágase tu voluntad? Si somos sinceros, ¿cuántos de nosotros estamos orando, Señor, hágase tu voluntad? ¿Le hemos preguntado al Señor cuál es su voluntad mediante esta situación que estamos afrontando? ¿Le hemos preguntado a Dios cuál es su voluntad mediante esta situación que estamos afrontando? Mire, algunos de nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y no hemos ni siquiera empezado a orar. No le estamos pidiendo dirección a Dios. No estamos orando para nada en lo absoluto por esas decisiones que estamos tomando que tienen trascendencia no solamente presente ni momentánea, sino trascendencia eterna. Solo tenemos 2 opciones. O nos quejamos, mis amados hermanos, o nos resignamos a su voluntad. Yo les aconsejo que nos resignemos a la voluntad de Dios. Algunos ven el resignamiento como algo malo, como algo negativo. No, esa persona se resigna. No, yo no me refiero a resignarme a las cosas que no son voluntad de Dios. Hay gente que vive como vive y le pasa lo que le pasa porque se resigna a vivir de acuerdo a su propia voluntad. Pero si usted se resigna a vivir conforme a la voluntad de Dios, usted encontrará gozo y la voluntad de Dios siempre será placentera para su vida y siempre tendrá fines y propósitos mayores. Y en primer lugar la gloria de Dios, pero también el crecimiento espiritual suyo. El apóstol Pablo dice que rogó 3 veces al Señor que le quitara un aguijón y me ha dicho: bástate mi gracia. En pocas palabras, hay situaciones en que es voluntad de Dios sanar y hay situaciones en las cuales no es voluntad de Dios sanar. Y Dios conoce las razones y el motivo por qué. Y Pablo sabía, para que no me exaltase, decía el apóstol Pablo, en cuanto a las revelaciones. Tal vez a lo mejor Dios permitió eso por esto, para que yo me mantuviese allí pegadito de la gracia, pegadito del Señor, en humildad. Yo no conozco los corazones, pero Dios sí los conoce. Engañoso es el corazón. Mire, muchas veces nosotros creemos y pensamos que Dios está siendo duro con nosotros y lo que está haciendo Dios es bueno con nosotros porque nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestras situaciones a veces necesitan de lo que estamos viviendo y atravesando para que entonces Dios pueda glorificarse en nosotros. No nos gusta, yo entiendo, y no reconocemos. Ese es otro problema también. A veces nosotros pensamos, y como todo caprichoso, de que lo que no tenemos es por culpa. No, Dios no está realmente airado ni molesto contigo. El hecho de que Dios no te dé lo que tú pides o quieres no significa que Él no te ama. Significa que Él conoce mejor que tú tu comportamiento y tu conducta, y Él no te va a quitar algo que te va a hacer daño. Es mejor que Pablo siga adelante confiando en mi gracia, en mi poder, que siga dependiendo de mí, que siga viviendo con mi gracia y que no piense que quitándole yo esto sería mejor. No. En 2 de Corintios 12, 7, 8 y 9 vemos lo que no podemos en la naturaleza humana, lo podremos en su gracia. Vamos a ver qué dice 1 de Corintios, capítulo 12, y veamos lo que la Biblia dice allí. Y dice el versículo 7 de la siguiente manera: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Perdón, 2 de Corintios 12
y veamos lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca de su situación, de su condición. Dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso significa, cuando tengo debilidad, cuando sé que no puedo hacer nada en mi propia fuerza, entonces dependo única y exclusivamente del poder de Dios. Aunque podemos orar para que Dios nos quite las aflicciones, el objetivo principal debe ser que Dios nos dé gracia para soportarla. ¿Cuántos están pidiendo gracia al Señor para soportar lo que estamos viviendo? Aunque estamos en un mismo país, los que estamos acá en Venezuela, pero yo sé que hay otros hermanos en otros países viviendo otras situaciones, aunque estamos quizás en la misma ciudad y bajo las mismas circunstancias, cada uno está viviendo situaciones diferentes. Yo pienso que a veces nosotros tenemos que pasearnos por muchos lugares para darnos cuenta que nuestra situación no es tan complicada como pensamos y creemos. ¿No le ha pasado que a veces usted piensa que tiene un calvario y resulta que usted está viviendo una maravilla en comparación con otros hermanos y otras personas? Nosotros podemos orar para que Dios quite la aflicción. Podemos decirle humildemente: Señor, si es posible, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Pero el objetivo principal debe ser que el Señor nos dé gracia para soportarla. Debemos orar no solo pensando en el beneficio físico en tiempo presente, sino también orando para que Dios sea glorificado mediante las circunstancias que estamos viviendo. No sabemos quién está siendo impactado mediante la actitud que estamos tomando ante la aflicción. Señor, si hubieses venido antes, dice la hermana de Lázaro, María, mi hermano no hubiese muerto. Pero Jesús ya les había dicho a sus discípulos que esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que una tragedia como era la enfermedad, una tragedia como la que estaba viviendo esa familia, que pensaban que, oye, Dios mío, ¿por qué no viniste antes? Debiste haber estado aquí, Señor. ¿Por qué permitiste que sucediese esto? Bueno, Dios tenía un plan mayor en eso. No era solamente que Dios no había ido porque no quería. Él sabía que lo mejor estaba por suceder. En pocas palabras, no es lo mismo que Dios lo hubiese sanado a que hubiese habido un testimonio tan grande, impactante, como todas las personas que estaban allí, especialmente fariseos, saduceos y quizás todo el pueblo allí, y ver aquel milagro extraordinario. Entonces, ellas dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero ya el Señor, en su mente, en su voluntad, en su corazón, había un plan mayor. Y sabía que eso no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Nuestras vidas deben glorificar al Señor y nuestras oraciones son para que el Dios Todopoderoso nos muestre su voluntad. Tal vez esta situación que tú estás viviendo, que podamos estar viviendo, cada uno en lo particular, es para la gloria de Dios. Nosotros estamos pensando que lo que está haciendo Dios es afligirnos, hacernos sentir mal. No, tal vez hay un propósito mayor allí, pero mientras no estemos orando correctamente, mientras no estemos buscando su voluntad, mientras no estemos en comunión con Él, no vamos a entenderlo. Pero mediante la oración sincera y humilde: Padre, no sé qué está pasando, Señor. Siento temor, preocupación, es una carga fuerte, Señor, pero glorifícate, muéstrame, dame claridad, Señor. Ayúdame a ver lo que tú quieres que vea. Señor, no sé si esto tiene propósito en ti, no sé cuál es tu voluntad, no sé qué estás ministrando tú en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa, en mis vecinos, no sé, en mi comunidad, cuál es el propósito de esto, pero sé, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y en vez de pasar toda nuestra oración simplemente juzgando a Dios, recriminando, diciendo, a veces molesto. Mire, cuando alguien está molesto, yo creo que lo mejor que puede hacer es esperar. No ore airado contra Dios, porque no sabes lo que Dios está haciendo y puedes estar interpretando mal el propósito de Dios. Nuestras circunstancias, mis amados hermanos, son usadas por Dios para su gloria. Nada nos pasa a nosotros sin el consentimiento de Dios.
si estamos en su voluntad. Obviamente hay cosas que pasan por desobediencia, pero si estamos obedeciendo al Señor y suceden cosas en nuestra vida, ninguna de ellas es en vano. Nuestras circunstancias son usadas por Dios para su gloria. Vea la traumática vida y sufrida de José. Su traumática y sufrida vida de José, despreciado por sus hermanos, vendido, esclavo y preso en Egipto. Pero esa circunstancia, ese sufrimiento resultó para la gloria de Dios, para preservar la vida de su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros no estamos viviendo situaciones y decimos, ay, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué si Dios existe, permite eso? ¿Y por qué Dios está, mira esto y mira aquello? No sabemos. Lo mejor que podemos hacer es callar delante de Él y decir, Señor, estoy en tus manos, confío en tu gracia, confío en tu poder, confío en tu plan, confío en tu justicia, confío en tu fidelidad. Tú tienes el control de este desastre, tú tienes el control de esta situación que no entiendo. Ayúdame, Señor, a esperar, ayúdame a confiar y ayúdame a ver con mis propios ojos lo maravilloso que puedas tener detrás de esta situación. Ahora, José fue despreciado, hermano. Fue una vida dura. El tener un poco de hermanos que te odian. El tener un poco de hermanos que están buscando la manera de deshacerse de ti. A veces nosotros pensamos que estamos sufriendo, pero en comparación con muchos hombres de la Biblia, no estamos sufriendo nada. Entonces, que te odien todos tus hermanos es triste. Que te desprecien tus hermanos es triste. Y que te vendan tus hermanos es triste. Y que seas un esclavo y preso en Egipto es triste. Pero esas circunstancias que ante nuestra capacidad humana, ante nuestros pensamientos, es tan adversa y negativa, esa circunstancia y ese sufrimiento resultó para la gloria de Dios y para preservar la vida del pueblo de Dios. Si eso no sucedía, o mejor dicho, no es que Dios estaba desprovisto, pero hablando en términos humanos, Dios sabía todo eso. Todo eso fue necesario. Pero nosotros a veces queremos saber más que Dios. Entonces, tal vez tu sufrimiento, tu dolor, tu situación, tu problema, tus dificultades, el desprecio que has recibido, el dolor, tienen un propósito mayor. Pero en vez de llenarte de amargura, de resentimiento y dolor, debes orar al Señor para que te muestre y para que durante ese propósito te dé gracia y fuerza. Señor, porque yo sé que de esto va a salir algo bueno, Señor, porque yo te amo y porque yo estoy haciendo tu voluntad. Querido hermano, necesitamos ver más allá. En segundo lugar, debemos orar constantemente. No solo una vez. Algunos no rendimos ni siquiera la primera, solamente pensarlo y ya estamos rendidos. No, ¿cómo vamos a hacer nosotros? No, imagínate, eso sería demasiado fuerte. No, debemos orar constantemente. Segundo punto, debo orar constantemente. ¿Quién? Yo. Jesús Roa debe orar constantemente. Magali debe orar constantemente. Petra debe orar constantemente. Filomena debe orar constantemente. Bertilio debe orar constantemente. Azucena debe orar constantemente. Tú debes orar constantemente. Ahora tal vez tú digas, no, yo siempre oro. Una cosa es orar religiosamente y otra orar verdaderamente. En pocas palabras, muchos de nosotros decimos, Padre, te doy gracias por el día de hoy, en el nombre de Jesús, bendice, toma el control. Amén, Señor. Y bosteciamos. Ay, Señor, gracias por el día de hoy, bendita tu misericordia. Y ya, esas son nuestras oraciones. Y basta que lleguen las aguas a nuestros tobillos para querer comenzar a orar, pero en ese momento no oramos con claridad, sino oramos en desesperación. ¡Ah, Dios mío! No, debemos orar constantemente. Jesús le dijo a sus discípulos en el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Y esto me llama mucho la atención porque todos hemos experimentado esto. Cuando yo les hablo de esta manera, estoy hablando también a mi vida, porque también soy carne. Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, esto es interesante. Y yo sé que usted lo está entendiendo y lo va a entender. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Su mente y su espíritu internamente le dicen a usted, debo orar más. Internamente le dicen a usted, necesitas orar. Internamente usted sabe que necesita buscar el rostro de Dios. Internamente usted sabe que debe clamar al Señor. Pero la carne, su cuerpo, su organismo, es el débil. Esa carne es débil. Ahora Dios nos da el mismo consejo para nuestros días. Velad y orad. Debemos orar. No solamente debemos saber internamente, sino que debemos doblegar nuestro cuerpo.
Debemos disciplinar nuestro organismo. Y cuando no queremos orar, es cuando más debemos orar. Cuando el cuerpo no tiene ganas, entonces yo debo ayudarme con una libreta, anotando. Si tiene que orar con los ojos abiertos, ore con los ojos abiertos, pero lo importante es que ore. Pero no permita que su debilidad de carne nos limite en nuestra comunión con Dios o nos impida estar constantemente orando. El cuerpo es como el ejercicio, mi amado hermano. Y véalo así, de esta manera. Usted no tiene ganas de hacer ejercicio, porque tiene que hacer una rutina, una disciplina. La gente se compra un reloj para ver cuántos kilómetros lleva, para ver cuánto, y para estimularse. Entonces se compra su zapatilla, se compra su ropa adecuada. A veces se mete en el gimnasio porque tiene una persona que le dice, ajá, ok, haz una, haz dos, haz tres, haz cuatro, tiene una ayuda, se motiva con otro grupo. Aquí en el urbanismo donde yo vivo, las mujeres salen en grupo a trotar, me imagino que se dan ánimo, a lo mejor si sale sola no puede, pero cuando ve que la otra le dice, amiga, vente, vamos a trotar, igual es en el Señor, igual es en la vida espiritual. El cuerpo siempre tiene flojera para orar, así como el cuerpo no quiere hacer ejercicio, pero una vez que logras una rutina de ejercicio, una vez que estás constantemente haciendo ejercicio, llega un momento en que tienes una disciplina de ejercicio, una disciplina con tu cuerpo y ya tu cuerpo reacciona, más bien necesita eso. Igual en la oración, al principio va a ser complicado, va a ser difícil, la carne no quiere, tengo sueño, no me quiero parar temprano, no quiero apartar el tiempo, pero si tú comienzas a hacerte un horario, comienzas a hacerte una disciplina, comienzas constantemente a apartar, no, tengo que dedicar 20 minutos en el día, en la mañana para orar y 20 minutos en la noche, voy a organizarme, vas a comenzar a hacerlo y va a suceder de una manera natural y vas a comenzar a ver que tu cuerpo y tu vida se comienza a comportar de la manera que se necesita para la oración. Ahora, de ahí en adelante, como el que hace ejercicio sabe, nunca puedes bajar la guardia. Porque así como tienes un cuerpo atlético, si bajas la guardia pierdes el cuerpo atlético. Y si comienzas a orar y comienzas a ejercitarte en la oración, pero si bajas la guardia, porque algunos dicen, ay, me acuerdo en aquel tiempo cuando yo oraba bastante, tenía ese tiempo con el Señor, pero bajaste la guardia, te confiaste. Aquí debes estar constantemente en ese ejercicio espiritual. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto constantemente, tiene ánimo y reconoce la necesidad que tenemos de Dios. Pero la carne es débil. La carne se opone a la voluntad de Dios, se rebela contra sus propósitos. Por eso debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Jesús sabía lo que venía a sus discípulos. Un gran tiempo de angustia donde se pondría a prueba su fe. La persecución sería parte de sus vidas y la única forma de poder soportar esos días es estando en comunión con el Padre mediante la oración. Ahora, quiero decirte algo. Nosotros no tenemos control de los tiempos, pero sí podemos estar preparados para esos tiempos. Una vida de devoción y de oración, de comunión constante con el Señor y de oración y de lectura de su palabra pueden prepararte a ti para cualquier escenario. No significa que tú seas un superhombre o una supermujer, o un superjoven. Pero cuando tú estás en comunión, en oración, tú estás espiritualmente ejercitándote, estás fortaleciendo el músculo espiritual para hacer frente a la adversidad, para hacer frente al dolor, para hacer frente a las diferentes circunstancias que nos podamos imaginar. Entonces Dios entendía que el tiempo de angustia que se le venía, Él necesitaba estar en comunión con el Padre. Él necesitaba recibir fuerzas de parte del Padre. Y tú y yo necesitamos, mi amado hermano, si queremos soportar, sobrellevar, si queremos realmente estar firme en medio de los tiempos, necesitamos estar en comunión con el Padre mediante la oración. Porque solo a través de ella podemos comprender su voluntad. Ahora, no es que a mí me guste la forma en que estamos viviendo ni la vida que se está llevando. No es que yo digo, ay, qué chévere lo que está pasando, eso me da risa, cosquilla, lo disfruto. No, es doloroso, lamentable y triste. Y es fuerte tener que verlo con nuestros ojos. Pero si no fuese por la oración, tal vez yo hubiese entrado en desesperación, en desánimo, en aflicción y me hubiese quizás rendido y no hubiese querido seguir adelante. Porque es solo a través de la oración, mis amados hermanos, que podemos comprender la voluntad de Dios. Y aunque todo está tremendamente fuerte y yo no puedo darle un panorama claro, no puedo decirle esto es lo que viene, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que va a suceder, pero puedo entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que Él está obrando conforme a su propósito y su voluntad en medio del desastre y en medio de los pedazos en los que se está convirtiendo el país. Y podemos recibir las fuerzas necesarias a través de la oración para soportar las presiones mundanas. Porque vienen las presiones mundanas. A veces uno quisiera tomar venganza por sus propias manos. Quisiéramos
transformarnos nosotros en los que quisiéramos hacer la justicia. Realmente el consejo iba a ser muy necesario, mis amados hermanos. Pues tenemos a un Pedro que en la debilidad de la carne negó al Señor. Y dijo no conocerle. Dijo, yo no conozco a ese hombre, ni nunca haber andado con él. Aunque ya anteriormente le dijo el Señor, le había dicho Pedro al Señor, yo nunca te negaré. Fíjese las cosas que uno dice, ¿no? Una cosa es decirlo y otra cosa es verse en el momento para ver cómo reaccionamos. Y Dios ya venía hablándole a Pedro, ya le había dicho y los había encontrado durmiendo 1, 2, 3 veces. No están orando ni siquiera una horita, no pueden orar ustedes. Tienen que orar, velen y oren para que no entren en tentación. Las tentaciones vienen como constantes bombardeos que buscan debilitar y hacer tropezar nuestra fe. Al mantenernos vigilantes y orando, estamos preparándonos espiritualmente para resistir los ataques del maligno. Escúcheme bien, al mantenernos vigilantes y orando, estamos preparándonos espiritualmente para resistir los ataques del maligno. Estamos fortaleciendo nuestra fe y sensibilizando nuestro espíritu para comprender la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. No hay manera ni forma de vencer la tentación, al menos que nos mantengamos en oración. Jesús venció al tentador luego de pasar muchísimos días en comunión con el Señor. Nuestro Señor sabía y sabe lo que tenían. Él entendía, Él sabía lo que tenía que cumplirse. Las Escrituras siempre tienen que cumplirse. Sin embargo, vemos a Jesús delante del Padre buscando su presencia. En pocas palabras, el mundo va de mal en peor, pero tú necesitas orar cada día. Orar por el presente, orar por el ahora, necesitas orar por el mañana, necesitas estar orando. No es que yo sé lo que va a pasar, ya la Biblia está profetizado esto, mira todo lo que está sucediendo es el cumplimiento de la Escritura, sí, pero tú necesitas fuerza para permanecer en medio de esos tiempos y en los días por venir, y solamente la oración te da la fortaleza y la capacidad de hacer frente a todo esto que estamos mencionando y hablando. Entonces, nuestro Señor sabía que tenía que cumplirse la Escritura. Él sabía cuál era el propósito de Dios mediante su nacimiento y su venida, pero aún así tenía que orar al Señor, tenía que estar en comunión con Él, tenía que estar en dependencia de Él. Él no dejó a un lado la oración porque no, bueno, yo nací por obra y gracia del Espíritu Santo. No, Él nos mostró ejemplo de la necesidad de estar orando y de estar en comunión con Dios. Ahora, qué maravillosa es la oración. Luego de tanta agonía y angustia, yo quiero invitarte a que vayas a Lucas 22, y allí vamos a ver algo bien interesante. Luego de tanta agonía, porque en otra expresión dice que Jesús estaba allí atribulado, angustiado, y su sudor era como gotas de sangre. Era fuerte el momento en que el Señor estaba viviendo allí, la intensidad de la lucha espiritual. Ahora, qué maravillosa es la oración. Luego de tanta agonía y angustia, y de estar abatida el alma de nuestro Señor, luego de la oración recibió aliento del cielo. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos han recibido aliento del cielo? Mire, hay momentos duros en nuestra vida, pero cuando uno entra en oración, cuando uno entra en comunión con Dios, uno sale diferente, uno sale renovado, uno sale con otra perspectiva de la circunstancia, uno sale diferente. Mire, luego de la oración, el Señor recibió aliento del cielo, fortaleza y firmeza para continuar con el propósito de Dios. En Lucas capítulo 22, específicamente el versículo 43, dice lo siguiente. Lucas 22, verso 43, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor, como grandes gotas de sangre, caían a la tierra. Pero mire qué maravilloso. En medio de esa angustia, Dios le envió un ángel. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios no promete quitar la adversidad. Dios no promete quitar las circunstancias difíciles, pero sí promete fortalecernos por medio de la oración. Y Dios de una u otra forma, en momentos, tal vez nos va a enviar un ángel. Un ángel que no conocemos, que no sabemos quién es, pero va a ser el instrumento que Dios va a usar para fortalecerte, para ministrarte, para ayudarte, para que puedas seguir adelante, para que puedas seguir confiando. Mire, mediante la oración, mis amados hermanos, recibimos fuerza para cumplir con las tareas asignadas por el Señor. Somos capaces de ver la profundidad de los planes de Dios y de someternos voluntariamente a su voluntad. Yo quiero que en esta mañana nosotros podamos orar al Señor.
Quiero invitarte a que allí juntos podamos dirigir nuestra oración al Padre y podamos pedir al Señor que nos ayude. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu lucha en este momento, pero quiero pedirte que podamos ir al Getsemaní, que podamos ir delante del Señor y decirle: Padre, aquí estamos, aquí estoy, vengo delante de ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque tu palabra penetra, Señor. Tu palabra trata conmigo. Tu palabra ministra mi corazón. Tu palabra ministra mi alma. Tú conoces, Señor, mis temores, mis angustias. Pero aquí estoy, Padre amado. Tengo temor de esto, Señor, porque sí me da temor. Tengo preocupación por esto, Señor, pero quiero que tú cumplas tu voluntad en mi vida, Señor. Quiero pedirte lo que sea necesario, porque lo único que me ayudará a soportar esta situación es la fuerza que viene de parte de ti, que viene mediante la oración, y es ese aliento del cielo, Señor. Lo has hecho antes, Señor, con muchos hombres de Dios. Lo hiciste con Elías, lo hiciste también, Señor, con Pablo. Lo has hecho con otros grandes hombres de Dios que experimentaron dificultades, pero siempre fuiste propicio para ellos. Sé propicio para mí ahora. Y ayúdame, Señor, y glorifícate en mi vida. Padre, en esta hora te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque a veces, Señor, pedimos como no conviene, Señor. Pero gracias porque tú nos permites, Señor, escuchar tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Gracias por esa oración ejemplar, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras tan maravillosas, que no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Permite que formen parte de nuestro vocabulario en nuestras oraciones, Señor. Que podamos expresarnos de manera correcta delante de ti. Si algo te gusta a ti, Señor, es la sumisión voluntaria. Si algo te gusta a ti, Señor, es la disposición nuestra a aceptar tu voluntad y a encomendarnos a tu gracia y a tus misericordias, Señor. En actitud humilde venimos delante de ti, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor, glorifícate en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Aquí estamos, Señor. Padre, no sabemos a veces ni siquiera pedir como conviene, dice tu palabra en Romanos, Señor. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Que ese Espíritu Santo siga clamando, siga orando, siga intercediendo delante de ti. Todo lo que yo no sé, todo lo que yo no pronuncio, pero que tú conoces, Señor, internamente por medio de tu Espíritu, lo que yo necesite. Señor, a veces yo pienso que lo que necesito es salir de aquí, Señor, pero no me saques de aquí si no es para mi bien. Señor, a veces yo pienso que lo que necesito es más dinero, Señor, pero no me des nada, Señor, si con lo que tengo no estoy viviendo de acuerdo a tu voluntad. Señor, internamente hay realidades que el Espíritu conoce, que a veces nosotros desconocemos. Oro para que tú te glorifiques según sea la necesidad espiritual, Señor, según sea tu voluntad, según sea tu propósito, y dame y ayúdame, Señor, dándome la gracia y el poder para convertirme en el hombre y la mujer que tú quieres que seamos, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor. Que no desmayemos en la oración, que no desmayemos en nuestra confianza en ti, sino que nos afiancemos en tu verdad. Padre, recibe la gloria y recibe la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo. Dios te bendiga, querido hermano. Que el Señor fortalezca tu vida y que podamos seguir confiando en el poder de la oración y que en la voluntad de Dios está realmente nuestro gozo. Dios te bendiga y Dios te guarde.